Bien. Entonces, vamos a empezar a ver la unidad 1, ¿sí? En la unidad 1 van a tener algunos materiales diversos. Uno de esos materiales es un texto de Roberto Gargarella, un constitucionalista argentino, contemporáneo, digamos, sobre la tensión o la posible tensión entre democracia y constitución, ¿sí? Primero les pregunto, si yo les digo que hay una tensión entre estas ideas de constitución y democracia, ¿a usted eso les sorprende? Profe. ¿Qué opinan? Que no, No, creo que más es hoy algo es normal. súper normal. Siempre pasa eso. ¿Siempre pasa eso o qué? La tensión entre las dos cosas. ¿Por qué? ¿Dónde ven que hay una tensión? ¿No les parece que la democracia y la constitución van de la mano? Sí, pero a Debiera. veces se pone en juego ciertas leyes o se quieren cambiar ciertas leyes, entonces es como que hay una tensión ahí. Muy bien, ¿qué más? Las distintas formas de gobierno también tienen que ver en cómo lo interpretan, ¿no? Cómo interpretan la democracia. Pero no lo sorprende, o sea, No. a mí la primera vez que escuché esto a mí me sorprendió. Yo pensé que la democracia y la constitución eran más o menos lo mismo. No pensé Estamos que había... empapados de mucha realidad, me parece. Puede ser, puede ser. Bueno, este texto de Roberto, pueden creer que me olvidé el mate. Espérenme un segundo. Listo, ahí está. Este texto de Roberto Gargarella justamente nos trae esta idea de que la democracia y la constitución, por más que parezcan ideas amigas, no siempre lo son, y vienen de ideas, de conceptos que son bastante opuestos, digamos. Y tiene que ver con la historia de los procesos constituyentes en todo el mundo, digamos, en todos los países que fueron generando un proceso constituyente, o sea, un proceso de creación de normas constitucionales. Lo primero que vamos a hacer, les voy a compartir pantalla y vamos a primero pensar en qué es democracia, luego qué es constitución, para luego adentrarnos en esta tensión, ¿sí? ¿Les parece? Voy a compartir pantalla solo a los efectos de ir tomando nota. Ahí ustedes ven una hoja en blanco, ¿no? Profe, le hago una consulta antes, Sí. antes de que continúe. ¿Usted no usa, no? ¿O va a usar como bibliografía el compendio constitucional o una constitución comentada? No. El material es el material que elegí específicamente. Todo lo que está solamente en el campus, nada más. Hacia el final volvemos a hablar sobre esto. Bueno, entonces, empecemos. Si yo les digo, ¿qué es la democracia? Ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué ideas? Hagamos lluvia de ideas, disparadores. ¿Qué es la democracia? Y dicen palabras, frasecitas sueltas. Así, sin reprimirse, digan lo que les parezca. Posibilidad de elegir, posibilidad de elección. Un gobierno elegido democráticamente por el voto. Libertad. Participación del pueblo, de la gente. Libertad. Sociedad. Libertad, sí. No, libertad ya lo había puesto. Pueblo. ¿Cómo? Es gobierno del pueblo. Es un modo de ordenar la polis, digamos, el pueblo, la sociedad. ¿Qué más? Libertad de expresión. Libertad de expresión.
¿Qué más? Derecho a elegir. Perdón, se entrecortó justo. ¿Cómo? Derecho a elegir. Derecho a elegir. Poder del pueblo, puede ser. Poder del pueblo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No se les vienen más ideas? A mí se me viene a la cabeza igualdad. Pluralidad. ¿Cómo? Pluralidad. Pluralidad. Exacto, era la que iba a escribir. ¿Algo más? Bueno, está relativamente completo este listadito, ¿sí? Con las cuestiones más básicas de lo que implica la democracia. Yo creo que la idea de participación es fundamental. Bueno, la pluralidad es fundamental, la libertad de expresión, la posibilidad de elegir, sí, digamos, el gobierno del pueblo, justamente, esta es la idea que está de fondo en la idea de democracia. ¿De dónde viene la democracia? Si ya, como saben, tenemos la idea de democracia en estas primeras democracias griegas, ¿sí? Los primeros filósofos de la historia, Aristóteles, Platón, todo lo que sucedió después, hablaban de la democracia como una de las formas de gobierno, no necesariamente como algo positivo. ¿Sí? No es que la democracia no ha tenido mucha fama en la historia, en nuestra historia, ¿sí? Era considerada como algo negativo, digamos, en el sentido de que justamente esta posibilidad de que perdón, lo quería escribir. Que todas las personas, sin importar su condición, su sexo, género, su condición económica, sin importar su raza, su nacionalidad, toda persona tenía la posibilidad de elegir. Y eso no era algo bien visto, digamos. ¿Por qué? Porque se pensaba que justamente quienes tenían que elegir sobre los asuntos públicos y sobre las decisiones importantes para una sociedad eran las personas más capacitadas, ¿sí? Las personas letradas, los instruidos, los filósofos justamente, hombres por lo general, ¿sí? En determinados momentos de la historia y sobre todo en los inicios. Hombres ilustrados con determinado acceso a recursos económicos eran quienes tenían que decir. Entonces la democracia nunca tuvo mucha fama, ¿sí? La participación de todos, el debate tan amplio, abre una gama de posibilidades amplísima, que eso para el poder no siempre es positivo, ¿sí? Y la democracia está justamente vinculada, y ahora vamos a ver que eso es lo que nos lleva a la idea de constitución y a la tensión con la constitución. La democracia abre la posibilidad de que todos y todas participen, y eso no tiene límites. Que participen y sin límite, digamos, en ningún momento se tiene que limitar eso, justamente para garantizar la democracia. Si yo digo, hay democracia, pero permito que se participe cuando me gusta, y cuando no me gusta no, eso no es una verdadera democracia. Entonces, la democracia es la idea de que todas las personas pueden participar en condiciones de igualdad al debate público, a tomar las decisiones importantes para una sociedad, en todo momento, sin ningún tipo de límite, porque el límite hace que esa democracia no funcione. Esta idea, lo voy a anotar acá, de sin límites, sin limitaciones, es justamente lo que nos va a llevar a la tensión con la idea de constitución, ¿sí? Ahora lo vemos. Por otro lado, vamos a empezar a ver entonces qué está detrás de la idea de constitución. Si yo digo constitución, ¿ustedes qué idea se les viene
a la cabeza. Tener, Orden. tener un límite. Conjunto de normas y leyes para el Derechos. ordenamiento. Garantías. Obligaciones. Esperen. Principios. Orden, Derechos. dijeron primero. Conjunto de Obligaciones. Normas y leyes de normas, Sí. ¿sí? Para y leyes para el ordenamiento de la sociedad. Escrita. Principios Garantías. para escrita, regir la relación. garantías, ¿qué más? Derechos. Ley Obligaciones. suprema. Derechos y obligaciones. Ley Orden. suprema, Orden. orden es la primera que está. Fundacional. Fundacional. ¿Qué más? Todavía no me pude tomar un mate. ¿Qué más? Conjunto de principios. Conjunto de principios, ¿qué más? Reformas. ¿Cómo? Reformas. Reformas Organización. constitucionales, ¿no? Organización. Organización, no sé si estaba o no estaba. Organización, Ética y moral podría ser. puede ser. Alcance de los tres poderes. Como que ¿Cómo? los tres poderes. Limitación. Perdón. Los tres poderes dijeron. Sí. Acuerdos. Ya volví, ahora me agrego. ¿Cómo? Limitación. Ya volví, profe. Buenísimo. Imitación, ¿qué más? Acuerdos. Acuerdos. ¿Algo más se les viene a la cabeza? Bueno, igual está Funcionalidad. funcionalidad, me lo pasé abajo. Está bastante completa igual la lista de estas ideas que nos trae la Constitución. Y tenemos orden, conjunto de normas para el ordenamiento de la sociedad, escrita, sí, este es el formato, puede ser escrita, en algunas sociedades no son escritas, derechos y obligaciones, ley suprema, ¿sí? Es fundacional, es un conjunto de principios, la idea de las reformas constitucionales, es una forma de organización, ética y moral, contiene a los tres poderes, limitación, Se me viene acuerdos, dogmática también. dogmática, ahora vamos a ver Como esto. que no se puede poner en duda o algo así, creo que era la definición de dogmática. Ahora lo vemos. Y todas estas ideas que están de base, digamos, la Constitución básicamente es ese conjunto de reglas básicas que va a fijar las reglas para la organización de una sociedad, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, bueno, cuáles son esas ideas, ¿no? Pero nos va a decir, bueno, esta sociedad en este tiempo específico, en este lugar específico, se va a organizar a partir de las reglas dispuestas en este texto, que puede no ser escrito, puede ser un conjunto no un compendio. Eso está, por lo general, viene después de todo un proceso constituyente que se dio en el mundo hacia finales del siglo XVII, ¿sí? Viene unido a grandes revoluciones que se dieron en el mundo, la Revolución Francesa, la Revolución y luego la independencia de Estados Unidos, antes la Revolución Inglesa. Va a venir a ser justamente un límite al poder. O sea, el origen de la Constitución
tiene como origen limitar a la autoridad en esos momentos, a las grandes monarquías o en situaciones de no independencia, por ejemplo en Estados Unidos, la garantía, poner en un texto los derechos de la sociedad, ¿sí? Digo, por ejemplo, en la Revolución Francesa, lo que venía a ser la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, luego la Constitución, era, bueno, hay que terminar con la tiranía del poder. La sociedad, las personas, el pueblo tienen que tener derechos y eso tiene que estar garantizado. Y esos derechos tienen que funcionar como límite para el poder, para el rey, que es derrocado, ¿no? Entonces la Constitución va a tener dos grandes partes, ¿sí? Una parte dogmática, como decía el compañero, esta parte dogmática son los derechos y las garantías de los ciudadanos, y por otro lado la organización del poder, ¿sí? En tres poderes, en nuestro caso, ¿sí? Podría ser distinto. La rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. La organización del poder es justamente decir, cada rama del gobierno tiene estas funciones, estas facultades, y no puede irse más allá de eso. Porque irse más allá de eso es avasallar derechos del pueblo. Entonces, estos son los límites. Hasta acá puede llegar, ¿sí? Y el establecimiento de determinados derechos y garantías es justamente para decir, bueno, estos son los derechos básicos, y no es taxativo, pero son los derechos básicos que tienen que tener los ciudadanos. El poder no puede violar estos derechos, ¿sí? Justamente por eso les digo que el origen de estos procesos constituyentes formados en estas grandes revoluciones tiene su origen en poner límites, ¿sí? En sociedades muy desiguales que quieren ver garantizados sus derechos y que eso esté plasmado en una constitución. Y luego eso se va a traducir, la Revolución Francesa, la Revolución estadounidense, va a permear en todos los procesos constituyentes del mundo, digamos, en nuestra región en particular y Argentina en particular, estuvo influenciado por estas grandes ideas que surgieron tanto de la Revolución Francesa como de la Revolución Norteamericana, principalmente de la Revolución Norteamericana, ¿sí? Este proceso constituyente que se da en Estados Unidos. Sí, Marcelo, ¿querés decir algo? Sí, se puede decir entonces de que la Constitución surge para eliminar a un tirano y a su vez trata de que ese nuevo poder que instaura no se convierta en un tirano tampoco. Sí, o sea, en el particular caso de Francia se da para justamente terminar con una monarquía que venía siendo muy injusta y justamente para establecer las nuevas reglas para la sociedad para que algo así no vuelva a pasar, digamos, para establecer cuáles van a ser las funciones de la autoridad y cuáles van a ser los derechos del pueblo, ¿sí? Exactamente. Entonces surge en ese momento, profe. ¿La Constitución surge en ese momento? Los grandes procesos constituyentes, ya ahora hacemos un repasito para atrás, pero los grandes procesos constituyentes históricos se dan hacia finales del siglo XVII, con las ideas de la Revolución Francesa y en paralelo las ideas de la Revolución Norteamericana y la independencia norteamericana. Y digo algo más. Entonces, teníamos que por un lado, la democracia era esta idea de la participación de todos y todas sin limitaciones, pero por el otro lado viene la Constitución a decirle, bueno, estos son los límites. Hasta acá llega, esto se puede, esto no se puede, este es el orden. Así, estas van a ser las reglas básicas, estos van a ser el conjunto de principios que nos van a regular. Estas van a ser las facultades de los tres poderes y van a tener determinadas limitaciones. ¿Les parece que ahí hay una tensión? Sí, obvio. Sí. Justamente la idea de una constitución, y esto estuvo muy, muy presente en el debate constituyente norteamericano, la idea de una constitución es limitar la democracia, limitar la participación del pueblo. ¿Por qué? El pueblo en un sistema democrático participa principalmente a través de las legislaturas, ¿sí? Uno de los tres poderes. Bueno, la Constitución viene a decir, de esta manera se puede participar, ¿sí? en el ordenamiento de los tres poderes,
Y además, estos son los derechos básicos que tiene un ciudadano, una persona, entonces las democracias no pueden ir en contra de esos derechos. Esto mínimo se tiene que respetar. Entonces, la Constitución viene a limitar a la democracia, viene a ponerle un cerco que no puede, por el cual no puede penetrar, ¿sí? Determinadas reglas que las democracias tienen que respetar, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Estamos hasta acá? Sí. Excelente. Sí, Un perfecto. segundo que quiero ver algo, denme un segundo. No importa, estaba buscando un material para compartirles, pero no lo estoy encontrando. Dicho esto, hasta acá estamos entonces con que, bueno, tenemos por un lado la idea de democracia, por otro lado la idea de constitución, y una tensión entre estas ideas, ¿sí? Una constitución que va a venir justamente a poner límites, no solo al tirano. El tirano también puede ser el pueblo, la democracia, ¿sí? Desde esta concepción. Puede querer estar cambiando las reglas constantemente, decidiendo y cambiando reglas, derechos, etcétera, y eso perjudicar a los individuos. Entonces viene la Constitución a poner límites, reglas básicas que no se pueden romper. Y esta es la tensión, justamente, ¿no? En estos debates que yo les digo, de todos estos procesos constituyentes, justamente hay una serie sobre John Adams, ¿sí? Que es el segundo presidente en Estados Unidos, que son 6 capítulos, muestra justamente ese momento de la historia en Estados Unidos en donde se estaba decidiendo todo lo previo, ¿no? Su presidencia, pero después su presidencia, en el cual se hacen estos debates para decidir el texto constitucional, y es muy interesante, les recomiendo que la vean. No es gratis, o sea, creo que está en HBO, pero vieron que tienen esta prueba gratuita de 7 días y lo pueden ver esos días porque son poquitos capítulos, pero se las recomiendo porque van a ver esta tensión entre estas dos grandes ideas en el debate norteamericano. ¿Cómo se llama? John Adams. Ah, John Adams. Su nombre. Creo que está en HBO, pero si no, googleenlo. A ver dónde está, pero sí, creo recordar que estaba en HBO. En la plataforma HBO Go, creo que es. Entonces, en este momento de la historia, en estos debates que se daban, los constitucionalistas que querían limitar, poner reglas claras para las democracias que se estaban formando, intentaban justificar, argumentar
los ataques que recibían de los demócratas, ¿no? Tenemos por un lado los constitucionalistas y por los otros los demócratas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a Jefferson, ¿sí? El tercer presidente de Estados Unidos, que va a ser un gran defensor de las ideas demócratas, ¿sí? Y un John Adams más constitucionalista, entre otros, ¿no? O Madison, hay varios. Estos debates, estas peleas, lo que hacían los constitucionalistas era argumentar justamente basados en ideas demócratas, diciendo, no, esto no es antidemocrático, porque el ataque de los demócratas era ponerle límites a la democracia a través de reglas preestablecidas que no se pueden cambiar, es anti... ¿Todos me escuchan bien? ¿Alguien está diciendo que se me entrecorta? Es antidemocrático, ese era el ataque que le hacían los demócratas a los constitucionalistas. Y ese debate, ahora lo vemos igual, está el día de hoy. O sea, esta tensión que vemos entre constitución y democracia lo podemos ver hoy mismo. ¿Sí? En muchas cuestiones que se discuten públicas, podemos ver esta tensión. ¿Y qué decían los constitucionalistas? ¿Cómo se defendían? En primer lugar decían, ¿me escuchan? Dicen que se corta. No, perfecto. Bueno, quizás se le corta a alguien en particular porque su conexión es mala. Yo escucho perfecto. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué decían los constitucionalistas? ¿Cómo se defendían de estos ataques de los demócratas que decían, ustedes son antidemocráticos, ¿sí? A ustedes no les importa el pueblo, ¿sí? Les importa defender sus propios privilegios a través de estas reglas. Los constitucionalistas primero decían, bueno, establecer una constitución no es antidemocrático porque justamente está fundado en un acuerdo entre todos. O sea, la idea de una constitución es un acuerdo de las voluntades reinantes en ese momento que se juntaron y establecieron un texto constitucional. ¿Qué opinan de esto? La mayoría, creo, todos no creo que hayan opinado igual, ¿no? Además, perdón, Sergio. Sí. No. Habría que ver el quórum que hubo cuando se aprobó el texto, ¿no? No creo que estén los millones de personas que después se van a ver condicionadas por esta constitución. Claro, seguramente en ese momento lo aprobaron los representantes, como los representantes que tenemos hoy en día, ¿no? Legislativos. Sí, pero el tema es quién eligió a esos representantes si todavía no había un proceso electoral. Se autoeligieron ellos, claro, decidieron lo que ellos querían. Justamente lo que elegían en esa época eran los grandes filósofos, la gente pensante, en esa época, ¿no? Obviamente antidemocrático. Exacto, o sea, lo que le rebatían los demócratas era, pero ¿quiénes eran esas voluntades? ¿Quiénes formaron parte de ese acuerdo constituyente inicial, de ese primer texto constitucional? Bueno, no eran todos, claramente, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en el resto, ni en Argentina, ni en el resto del mundo. Eran determinado grupo, ¿sí? Como ahí decía Sergio, con determinados recursos, personas que habían, de la élite de cada sociedad, que habían logrado acceder a la educación, en el caso de Argentina, por ejemplo, que habían logrado estudiar en Europa, por ejemplo. Eran las grandes élites de ese tiempo, no es que las mujeres, los negros, las personas sin recursos económicos estuvieron presentes en la casita de Tucumán para escribir la Constitución. Entonces, ese acuerdo de voluntades inicial que estableció las reglas con las que hoy en día contamos, ¿sí? casi 200 años después, no fue un acuerdo democrático, no fue el resultado de un acuerdo democrático, fue el acuerdo de unas personas, un grupo de personas, ¿sí? Pero no podemos considerar, esto no quiere decir que hay que eliminarlo, no estoy diciendo nada, solo estoy rebatiendo el argumento de los constitucionalistas. Eso no quiere decir que fue un acuerdo democrático, por más que haya sido un acuerdo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, así le rebatían los demócratas esto de, bueno, no, la Constitución es justamente el resultado de un acuerdo democrático. En el caso de Argentina, recuerden cómo se gestó nuestro primer texto constitucional, ¿sí? Que veníamos de una época de
grandes tensiones entre unitarios, guerras, no tensiones, directamente entre unitarios y federales durante muchos años, el rosismo y luego todas las guerras que se suceden con posterioridad, hasta que llegamos a 1852, la guerra de Caseros, la guerra de Caseros, y luego de eso, un acuerdo, ¿sí? Urquiza victorioso, que lleva a que en 1853 se llame a la primera convención constituyente. En Buenos Aires. En Tucumán, ahora lo digo, para formar este primer texto constitucional. Pero ¿qué pasa ahí? Primero, esto que dice Sergio, Buenos Aires no es parte de esta constitución. La constitución de 1853 es la constitución de la Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino la constitución de la Nación Argentina, porque Buenos Aires no quería formar parte de la Constitución Nacional, no estaba de acuerdo básicamente con la democratización, el reparto de los derechos de aduana. ¿Sí? En Buenos Aires estaba el puerto, no quería repartir con el resto de las provincias los derechos, lo que ingresaba al tesoro a través de la aduana, ¿sí? Ese era el conflicto principal, más allá de que además justamente lo que quería era generar un gobierno centralizado en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, esa primera constitución que tenemos en 1853 está Buenos Aires por fuera, y justamente, como les digo, es el acuerdo entre la élite, la élite reinante, gobernante en ese momento, ¿sí? Con grandes grupos excluidos de ese acuerdo. Y luego, por eso siempre quizás han escuchado que nuestra Constitución es la Constitución de 1853-1860 o 1853/60. ¿Por qué? Porque se considera que nuestra Constitución es un proceso constituyente que concluye en 1860, justamente porque en 1860 se logra que Buenos Aires se incorpore a la Constitución Nacional, ¿sí? A través de... Recién ahí nace la Argentina. Creo que recién ahí se empieza a llamar Argentina. Exacto, a través de años de acuerdo se logra que en 1860 Buenos Aires acepte incluirse en la Constitución, ahí ya sí es la Constitución de la Nación Argentina, ¿sí? Y pasa a formar parte justamente de la organización nacional, ¿sí? Con algunos pequeños cambios en el texto constitucional, pero ya sí formada la Constitución Nacional para todo el territorio argentino, ¿sí? Con todas las provincias. En esas discusiones también, como les decía, nuestra Constitución Nacional está fuertemente influenciada por los debates de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana. En ese momento de debates también estaba esta tensión de constitución y democracia para la formación de nuestro texto constitucional, ¿sí? Y al día de hoy eso persiste, ¿sí? Si yo les digo, bueno, dijimos qué ideas están detrás de los demócratas, qué ideas están detrás de los constitucionalistas. Algo importante, ¿qué creían los demócratas? Los demócratas creían que las constituciones se tienen que reformar constantemente. Justamente esta es otra de las tensiones. Para los demócratas, cada generación tiene que tener la posibilidad de reformar la Constitución y establecer nuevas reglas de juego. No puede ser, esto es que lo van a ver en el texto, que la mano muerta del pasado, así lo llamaban, gobierne a los vivos, ¿sí? ¿Por qué? No puede ser que una Constitución que se formó en 1853-1860 esté hoy rigiendo nuestra forma de organización, según la visión demócrata. Entonces decían, bueno, cada 30 años, más o menos, que eso sería la renovación generacional, debería reformarse la Constitución, ¿sí? Esa era la idea, contra la cual obviamente los constitucionalistas estaban completamente en contra. Los constitucionalistas decían, usaban este recurso de la mitología que era esto del canto de las sirenas de Ulises. Ulises es un mito muy conocido, estaba en un barco con sus marineros, y en uno de esos viajes que hacía con sus marineros les pide a sus marineros que lo aten al mástil. ¿Para qué? Para que cuando pasaran por una zona de sirenas, el canto de las sirenas no lo enloquezca y quiera tirarse el barco a buscar a las sirenas.
Este recurso de la mitología se suele utilizar, lo solían utilizar los constitucionalistas para justificar a la Constitución Nacional. Los constitucionalistas decían, la Constitución Nacional son esas sogas que pide Ulises. La Constitución Nacional son límites que nos autoimponemos para que la democracia no nos lleve puestos, porque la democracia es como un caballo desbocado, que necesita tener cierto control, porque si uno se lo deja totalmente libre, va a descontrolarse, ¿sí? Va a querer ir más allá, ¿sí? Y la sociedad va a ser completamente desorganizada, anárquica, etc. Esto decían los constitucionalistas. Entonces, nos autoimponemos límites, nuestra propia voluntad es autoimponernos límites prefijados para ordenarnos, para que la democracia no se vaya de esos límites, ¿sí? ¿Se entiende? Este serían esos acuerdos que supuestamente son democráticos y que los demócratas decían no, no lo son. Y otro argumento que van a ver en el texto de Varela que usaban los constitucionalistas para justificar estos procesos constituyentes y los límites que fijan la Constitución, dicen, bueno, está bien, pongámosle que nos ponemos de acuerdo, y está bien, no son un acuerdo democrático. El origen de la Constitución no fue un acuerdo democrático. Pero bueno, el paso del tiempo, ¿sí?, de los años, hace que, quiere decir que todos estamos acordando con ese texto constitucional, ¿sí? O sea, ya pasaron más de casi 200 años de nuestra Constitución de 1853 y 1860. Bueno, que ese texto perdure quiere decir que todos más o menos estamos de acuerdo con la Constitución Nacional. Hay un acuerdo tácito sobre ese texto constitucional, porque si no, lo hubiéramos cambiado. Más allá de que en el medio obviamente hubo cambios en la Constitución Nacional y hubo reformas, pero es el proceso de reforma establecido en la propia Constitución Nacional. Pero sí hubo cambios en estos cambios generacionales. Por ejemplo, la última reforma la encontramos en el 1994, que fue un gran cambio. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay un acuerdo tácito de la Constitución Nacional? Sí, obvio. Yo creo que ahora ya cambió. Yo creo que antes de repente a los representantes no los elegíamos nosotros. Ahora en este momento histórico sí, y como son los representantes los que de repente aprueban o desaprueban una reforma constitucional, yo creo que tácitamente sí acordamos de que ellos acepten los acuerdos que se van a tratar en la Constitución o no. Entonces, La yo Constitución creo es un texto fijo. Salvo que haya una reforma constitucional. Sí, pero lo que se va agregando. Nuestros legisladores, nuestro poder ejecutivo, nuestros jueces no cambian la Constitución. Salvo que haya un proceso constituyente de reforma, ¿no? Pero que es un proceso distinto al proceso normal de sanción de leyes. Ya lo vamos a ver en la unidad 2. Okay. ¿Ustedes acordaron con esta Constitución? ¿Alguien les preguntó? No. Silvia, No. che, Abigail, che, Julián, che, Lara, Cristina. En realidad, ¿te parece? El silencio de todos nosotros dice, sí, estamos de acuerdo. ¿Ustedes creen eso? Abierto Lo que pasa es opinión, que se va ampliando, el concepto de democracia va cambiando, se va volviendo cada vez más completo, más complejo. Y entonces es dinámico, de acuerdo a los procesos históricos. Esto tiene que ver con los contextos en donde se va desarrollando esa democracia. Obviamente, si hubiera seguido como 1853, no sé qué sería. Lo vemos por eso ahora. Los demócratas dicen, como eso va cambiando, y como las generaciones van cambiando, y como las costumbres van cambiando, entonces tenemos que ir cambiando en función de eso nuestras normas constitucionales. Aparte, en el caso de que alguien esté de acuerdo, no va a cumplir esas normas y hay un castigo a eso, que ya se impuso. Entonces, estás como medio apretado, por así decirlo. ¿Alguien más? O sea, no tenemos elección, hay que aceptarlo. O no, podemos cambiarlo. Si queremos, podemos hacer fuerza. Primero hay que saber qué no nos gusta. Para saber por qué algo nos gusta hay que entender qué es lo que no nos gusta. Van tomando protagonismo los distintos sectores sociales. Y entonces ahí se van, porque es una lucha permanente, lucha en el sentido no físico, ¿no es cierto? Y bueno, eso se va perfeccionando la parte
de lo que es democracia, se va enriqueciendo. Bueno, eso. El tema es, profe, ¿nos dejarán? Porque si supongamos que empezamos una lucha y logramos hacer una reforma constitucional, y después hacemos otra lucha y logramos otra reforma, no lo van a ver los constituyentes como que el caballo se descarrió de vuelta y los demócratas estamos haciendo lo que Una queremos con tensión la Constitución. permanente. Y está constantemente eso. A ver, todo el tiempo se habla de reforma constitucional, ¿no? ¿Te recuerdan en distintos momentos, digamos, el año pasado, si no recuerdo mal, o hace unos años, se decía, el gobierno quiere modificar modificar la Constitución Nacional, el anterior, cualquier gobierno hablo, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Cuando se suele decir eso, ¿cómo está visto? Mal. Jorge, en los Y aparte distintos, nos las pasaba. distintas- Sería como un beneficio para los que están en el poder. Siempre, o últimamente, se ve con desconfianza un proceso de reforma constitucional. No se puede pensar, y ahí está fuertemente la idea constitucionalista, así como nos va ganando. No se puede pensar un proceso, sea del gobierno que sea, no sin defender al gobierno que ni siquiera en los últimos años hubo propuestas serias de reforma, pero digo, siempre se usa, este quiere cambiar la Constitución para esto. Aparte, no solo De eso, hecho, de Alberto se ve el Fernández creo que el carácter- año pasado se dijo en particular respecto a jueces. Sí. Siempre se ve con desconfianza, en lugar de pensar, bueno, quizás esto es una oportunidad. Pero primero, para pensar si eso es una oportunidad o si voy a desconfiar de eso, primero tengo que entender cómo funciona la Constitución, qué es lo que no me gusta o lo que me gusta de esa Constitución. Sí, por eso también la idea de estas clases es que desmitifiquemos estos discursos públicos, estas ideas que siempre andan dando vuelta. Que yo pueda decir, bueno, esta idea de reforma me parece que está buena, o esta idea de reforma no me gusta por tal cosa, por tal cuestión jurídica que no me parece. ¿Sí? Aparte creo que Siempre también cualquier idea de reforma suele estar mal vista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evidentemente, o desde mi punto de vista, en los discursos públicos siempre gana, siempre tiene más peso la idea constitucionalista y no la idea democrática. ¿Lo ven así? Sí, yo siento que de repente, hasta ahora que estoy en la clase, yo no había notado la tensión entre democracia y constitución. Incluso Al yo fin alguien se veía sincera, como, porque todos me decían, yo- sí, es obvio. no, yo veía como que incluso la constitución de alguna forma nos garantizaba el derecho a la democracia. Entonces porque generalmente tenemos esa visión de que, o sea, era mi visión, ¿no? De que como un carácter sagrado de la Constitución. Cuando alguien decía, no, esa ley no porque es anticonstitucional, como pasó por ejemplo con el aborto, a uno lo hace tipo como pensar tipo, no, entonces es algo malo si va contra la Constitución. Tenemos como implantada la idea inconsciente de que la Constitución es inquebrantable, incambiable o intransformable. Y eso que yo fui militante político toda mi vida y me involucré en política y me interesaba, pero nunca pude discernir por mi propia cuenta la tensión que había entre Constitución y democracia. Totalmente, Pero eso me parece muy permanentemente- interesante. No por decir que entonces siempre está bien ir en contra de la Constitución, no, todo lo contrario les diría. Pero sí que cuando digamos, esto va en contra de la Constitución y queremos que eso siga siendo así, ¿nos parece bien que eso vaya en contra de la Constitución o nos parece mal? O sea, que no esto que les digo, la Constitución no es que vinieron unos dioses del Olimpo a decirnos así se tiene que regular su sociedad y esta es la mejor forma. La Constitución es un acuerdo de personas, de seres humanos, que con errores, digamos, que se equivocan igual que nosotros todos los días de nuestra vida. Digamos, es un texto humano, por lo cual es perfectible siempre. Y no solo perfectible porque algún día lleguemos a un texto perfecto, sino porque las sociedades cambian, necesitan nuevas reglas. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, saquémonos esta idea de que las cosas son así porque tienen que ser así. Que la Constitución es así porque tiene que ser así. Obviamente que hay cuestiones de la Constitución que tienen un sentido, no sé, la división entre 3 poderes. Bueno, eso tiene un origen de ideas, obviamente, pero podría hoy pensarse otro esquema, por ponerme demasiado revolucionaria, digo, no es que tienen que ser así las cosas.
Digo, para Claro, que sí, lo podría. piensen cada vez que se hacen, que vean una discusión pública en la televisión, en los diarios, en donde sea que consuman noticias. Que piensen, bueno, está bien, esto está en la Constitución de esta manera. Primero, chequear si está en la Constitución. Digo, como en aborto se decía, bueno, no, lo que se decía no era así, no es que la Constitución prohibía. Primero chequear si eso es así, pero además después ver, bueno, ¿y está bien que sea así? Lo mismo pasó con el DNU por el tema de la pandemia, profe. Bueno, en alguna de las clases posteriores vamos a ir viendo algunas, justamente porque el año pasado hubo mucha práctica normativa justamente de restricciones, entonces vamos a ir viendo, vamos a ir analizando estas cuestiones que tienen que ver con la pandemia para ver qué límites había, si esos límites se pasaron o no se pasaron. Si yo les pregunto, bueno, vimos las ideas constitucionalistas, vimos las ideas demócratas, ¿ustedes qué son? ¿Son más demócratas? O no, digo, no tienen que decir soy constitucionalista acérrimo, soy demócrata acérrimo, pero digo, ¿con qué se identifican más? ¿Con las ideas demócratas o con las ideas constitucionalistas? Yo estoy parado en un pie en cada lado. Porque para mí hay cosas fundamentales de la Constitución, como el ordenamiento, los derechos, las garantías de las personas, pero también es lógico que la sociedad va avanzando y evolucionando y tener necesidades nuevas y que se debería ir viendo esas cosas. Pero creo que hay algunas cosas que no son inamovibles. Perfecto. Sí, por ejemplo, la garantía de los derechos humanos básicos tienen que estar. Pero como decía el compañero, evidentemente son procesos, porque va cambiando la complejidad en nuestra sociedad, entonces tiene que ir modernizándose también esto. Porque lo que pasa es que a veces se plantean las cosas como diciendo, luchemos. Por ahí, esa lucha en realidad no es lucha en términos de violencia, sino que se transforma en un diálogo permanente, en una presencia permanente de los distintos sectores que tienen que estar representados. Bueno. ¿Quién más? Nunca me planteé la idea de constitucionalista o demócrata. Acabo No, de decir te que los me digo que parecía si que lo era plantean hoy. sí, acabo de decir que para mí no eran corrientes opositoras. Pero yo siento que tiene que haber como un equilibrio, ¿no? Hay una parte del libro de la República que estamos leyendo ahora, en todas las materias nos pidieron leer La República de Platón. Platón en una parte decía de que darle mucha riqueza a un hombre era perjudicial para el individuo y darle mucha pobreza también. Yo creo que en sentido de libertades también es lo mismo. Si nos dan muchas libertades, nos convertimos en un estado de libertinaje, no vamos a respetar a nadie, va a ser como en estado de conflicto todo el tiempo, supongo. O sea, es mi idea, ¿no? Pueden estar a favor o en contra. Y si tenemos un tirano que todo el tiempo le está diciendo en algún momento va a surgir la revolución, entonces termina en conflicto. Mucha libertad termina en conflicto y mucha opresión también termina en conflicto. Yo creo que la Constitución en parte sí era como decía Ulises del caballo desbocado y que la Constitución era la cuerda, pero creo que la cuerda no nos tiene que asfixiar tampoco. Es como, es difícil tomar una postura, más, digamos, para mí en lo personal, que ahora me estoy involucrando en esta definición de democracia y constitución. Excelente el Pienso comentario, sí. que las dos corrientes son necesarias también, porque si bien necesitamos quizás cambios que se adapten a las situaciones y se orden a la que estamos viviendo en la actualidad, también necesitamos ese límite, porque hasta dónde vamos a actualizar, hasta dónde vamos a modificar cosas que nos perjudican o nos benefician todos. Digamos que se necesiten de las dos. Profe, yo, por ejemplo, no tiro para ningún lado, pero se necesita un equilibrio. Me quedé con lo que hoy se hablaba y lo que yo pienso, el hecho de que sea ley no quiere decir que sea lo correcto, ¿no? Eso es lo que yo pienso. No digo que no hay que cumplir tanto la Constitución y demás, pero para mí el hecho de que algo sea ley no quiere decir que sea lo correcto. Que tenemos que tener un equilibrio, acorde tanto a la democracia como a la Constitución.
Buen día, Ahí, profe. Buen día. Bueno, yo quería comparto con mis compañeros, porque me paro sobre las dos posiciones, porque por más que tengamos un gobierno democrático, necesitamos un poco de límites, porque por más que todos seamos democráticos, no todos vamos a pensar igual, o no todos vamos a querer lo mismo para todos. Entonces yo creo que necesitamos un poco de límites para decir, bueno, hasta acá llegamos todos para poder continuar juntos. Porque por ahí, a ver, ¿cómo me explico? Yo por ahí pienso una manera, otro también, todos somos demócratas, pero hay alguno que por ahí piensa diferente y quiere hacer las cosas de manera diferente. Entonces, las leyes y las constituciones hacen que frenes un poco y llegues hasta ahí. No sé si me explico. Claro, yo opino igual que la compañera, tipo, es como que para mí la Constitución es el punto medio entre uno y el otro. Si bien tiene su parte constitucional, digamos, que mantiene ciertas ideas, y por otro lado, con el paso del tiempo se va modificando. ahí justamente lo que dijo la compañera también es como tomarse una pregunta. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cuál es la ley que está bien y cuál es la que está mal? Esos interrogantes a veces uno se lo hace, no sé, estoy de acuerdo a lo que uno piensa, como dijo la compañera, todos pensamos distinto. Para mí, tal ley me parece que está correcta, pero para otra persona no está correcta. Entonces ahí entra, ¿no es cierto?, el conflicto entre los constitucionalistas y los democráticos, ¿sí? Se necesitan mutuamente para que haya un ente regulador y para que alguien controle, ¿no es cierto?, ese ente regulador también. Por eso todas las leyes son no bien vistas para algunos. Sí, Ahí me engancho con lo que dice José, A ver, yo creo que para saber si somos constitucionalistas o democráticos, demócratas, cada uno de nosotros tendría que leer la Constitución, y con que una o dos leyes no estemos de acuerdo, tengamos la intención de ir en contra de eso, ya automáticamente queda demostrado qué postura estaríamos tomando, ¿no? Claramente todos no van a estar de acuerdo, pero bueno, hay que ver de qué manera o cómo vas o vamos, o cada uno que esté en desacuerdo con eso va en contra de esa ley. Y ahí claramente va a decir si sos demócrata, si sos constitucionalista y demás. Está claro que tomar postura sobre uno o lo otro es complicado, bueno, sobre todo en una primera clase, ¿no? Tampoco pido tanto. A mí misma, digamos, que soy fanática de estos temas, muchas veces me cuesta pararme en un lugar. Sí tengo una postura clara, ahora lo hablamos, pero en algunos puntos, Silvia mencionó uno, derechos humanos, por ejemplo, es difícil ponerse en un lugar, digo, porque yo, digamos, siempre entre uno u otro voy a elegir la visión demócrata. Ahora, cuando hablo de derechos humanos y que los derechos humanos justamente son límites, esto es lo que hay que respetar, los derechos de estas personas, ahí sí creo que es necesario establecer los límites. Entonces digo, ahí por eso digo lo difícil que es. Pero si yo les tengo que pedir, hoy tenemos que, acá en esta clase, tenemos que elegir un modelo de organización. Y ustedes sí o sí se tienen que parar, o en el constitucionalismo o en la visión demócrata. Sí o sí. Sí o sí. ¿Quiénes? Tomemos, por ejemplo, el derecho a la vida. No. Sí, sin poner ejemplos. Ahora hagámoslo sin poner ejemplos. Levanten la manito, el raise hand que aparece acá abajo en reacciones. Levanten la mano quienes se identifican más con la visión constitucionalista de la vida, por decirlo de algún modo. A ver, ¿dónde está la manita? En reacciones, reactions, abajo. Una carita, tenés una carita con un más y apretás ahí. ¿Cómo fue la pregunta? ¿A favor de la vida o lo dijo en otras palabras? No, de la vida no. Dije de quiénes se identifican más con la visión constitucionalista. Profe, a mí sin poner ejemplos. Me pasa igual que a usted, que para los que son derechos humanos sí soy muy constitucionalista.
Bueno, Para pero tenés todo. que elegir. Hay que elegir. Bueno, Hay a que ver, elegir. ahí mando la mano. No es espacio para tibios ahora. Bueno, creo que veo 19 manos. Se me están yendo de... Se va la 20. mano, Bueno, profe. ya está No, yendo no un se va, móvil si no la sacan, no demócrata se a va. la casa de cada uno. Bueno, y ahora, ¿quiénes se identifican? Ahora sí bajen todos la mano. Y los que Porque están restan, profe. poniendo la reacción, pero ustedes tienen que poner raise hand, la de el botoncito de abajo. Así se les Sí, el de mantiene, abajo. digo. ¿Quiénes se identifican con una visión demócrata? Entre las dos. Yo puse 2 manitos, ¿está bien? Sí, Ya solo no que se creo puede que se va elegir. después la manito esa. Sí, ves, por ejemplo, ahora se te fue a vos, Sergio. Ya el que eligió antes no puede elegir ahora de vuelta. Sí, tal cual. Profe, por Entonces, eso yo no estoy eligiendo nada. Yo no no levanté sean la panqueques. manito para No, nada. Camila, tenés que elegir, todos tenemos que elegir. No, no, no. No, no puedo. Es una orden Tienen que que está en la elegir. Constitución. Están obligados a elegir. Profe, tiene que ver mucho también con la moral, con la forma de crianza también de cada uno, incluso con la Sí, religión. con 1000 cosas. No, ni siquiera diría la moral, diría con un montón de cosas. Con cómo te han criado también, ¿no? Que te enseñan una cosa y vos ves en la Constitución que está todo al revés de lo que te han enseñado. Entonces tiene mucho que ver eso. Bueno, tengo 16 manos levantadas. ¿Nadie más? No están votando todos, les digo. 17. Algunos votos blancos. Yo creo que somos todos Son de izquierda. constitucionalistas por lo que veo. Veo todas las manos levantadas yo. No, Macarena, pero ellos a son... vos te veo con la mano levantada ahora que es demócratas. Ah, bueno, me perdí, perdón. Ahí la Tenías que saco. bajar la mano, Macarena. Constitución y Me salió confusión. acá. Bueno, miren, este es un cuatrimestre atípico, porque ¿qué me pasa a mí? Todos los cuatrimestres hago este mismo ejercicio, y pasa que todos dicen, bueno, sí, yo siempre voy a preferir las ideas demócratas. O sea, les diría que constitucionalistas así acérrimos, levantan la mano en 2 personas, 3 personas, 5 personas como mucho. Todo lo demás dicen, bueno, sí, prefiero la democracia, prefiero tomar mis propias decisiones. Y poder participar y decidir, digo, porque si van por el constitucionalismo, van a tener límites para la participación, no van a participar en todo. Pero después cuando empezamos a pensar en cuestiones específicas, ¿sí? Por ejemplo, ejemplos específicos de esta tensión, de estas dos ideas, dicen, no, bueno, no, pero yo en ese caso, o no defienden, o se dan cuenta que en la práctica no defienden siempre ideas demócratas. Por ejemplo, para poner un ejemplo, el gran ejemplo de estos casos es la protesta social. ¿Por qué? Porque el derecho a la libertad de expresión y a que las personas se puedan manifestar libremente y protestar cuando algo no les gusta, es por excelencia el derecho de cualquier democracia, es el derecho básico en cualquier democracia, que los ciudadanos tengamos la posibilidad, sin limitaciones, de salir a la calle, visibilizar un reclamo para pedir que las cosas cambien, ¿sí? Es un derecho básico. Para nosotros, yo creo, en Argentina, esto está bastante naturalizado, porque hay una práctica histórica de la movilización social. En otros países, y les diría en otros países de la región, quizás no es una práctica tan común que las personas cuando algo no nos gusta, ¿sí? Salgamos a la calle a reclamar y decir cambien esta ley o no aprueben esta ley o esto no me gusta, ¿sí? Acá en Argentina, no sé, yo lo vivo así, es una práctica. Y además, grandes cambios en nuestra historia se han dado basados en la movilización social. Sí, claro, sí. Igual hoy está desmadrado eso. La protesta está desmadrada, es mi punto de vista. Es como es muy ese funcional, comentario es muy sin funcional. análisis, te estoy diciendo que sos un constitucionalista acérrimo, o sea, no hay que ni preguntarte. Sí, pero, o sea, el derecho del otro termina donde empieza mi derecho. Sí, eso es, digamos... Y eso lo establece la Constitución. No. ¿Cuáles son tus derechos? No pongamos en boca de la Constitución algo que la Constitución no dice. Y lo que pasa Si es que quieren hablar, se van a su creo casa en y buscan en el ese artículo y no lo van a reclamo encontrar. Sí creo en el reclamo y la manifestación de algo puntual, pero hoy es todo funcional.
los grupos están manejados. Bueno, es que ese es el tema, digamos. Si yo soy demócrata y defiendo que las personas tenemos derecho a reclamar y a hacer oír nuestra voz, y que nuestra voz sea oída y que nuestra voz sea motor de cambio, yo no puedo ponerle límites a esa voz. Yo no puedo decir, bueno, como esta protesta me gusta lo que dice, entonces es menos no es tan es legítima, pero como no me gusta, no es legítima, o porque pienso que hay un grupo que promueve esa protesta, no es legítima, porque si nos ponemos en ese lugar, la democracia no tiene lugar, o sea, no hay posibilidad de participación, porque le estamos poniendo límites. Entonces yo tengo que permitir que en todo caso, generar herramientas para nutrir a los ciudadanos, para que sepan cuáles son sus derechos, sepan cuándo los pueden reclamar, y eso tenga ciertos límites, digamos, autoimpuestos. Pero digo, yo no puedo pensar esta protesta es más legítima que la otra si me baso en ideas demócratas, ¿no? Porque es importante que siempre, sea cual sea el reclamo, hay un reclamo válido, hay una idea válida, por más que a mí no me guste. A mí muchas veces me pasa que no me gusta lo que salen a pedir determinados grupos, pero me parece importante que lo puedan hacer, porque si no lo pueden hacer, tenemos problemas mayores. Rosa, hay países que tienen democracia y tienen prohibido el derecho a huelga. Como por ejemplo México, Colombia. Bueno, Sudáfrica. pero hay que preguntarse si eso es una democracia. Igual no es que está prohibido el derecho a huelga, pero no. Pero se la limita, digamos, se la reprime, por ejemplo, en el caso de lo que pasó en los últimos tiempos en Colombia. Exacto. Pero digo, hay que preguntarse si en un país que dice que es una democracia y se limita, se reprime, se restringe la protesta social, si eso es una verdadera democracia, digamos. Porque si un gobierno puede reprimir una protesta social porque no le parece, no le gusta, le queda incómodo el reclamo, lo puede hacer con todas. O sea, si permitimos una, permitimos cualquiera. Es importante que siempre se pueda manifestar la voz. Si limitamos una, estamos en problemas. ¿Se entiende a lo que voy? Con esto no quiero decir ni que las protestas, digamos, con esto no estoy diciendo, negando lo que dice Gonzalo, ni que las protestas muchas veces haya intereses de base, de fondo, que estén promovidas por grupos, completamente convencida de eso. Aún así nos la tenemos que, yo que defiendo la democracia, me la tengo que bancar, porque cuando yo después quiera salir a reclamar, quiero que me respeten. Pero, profe, por ejemplo, hay casos que hay un ejemplo, todos tenemos derecho a huelga, pero después vos te cruzas a una persona por la calle y dices, ¿por qué están haciendo huelga y por qué cortan la calle si yo tengo derecho a transitar libremente? Ahí y ahí nos ya te enojamos. ponen derechos. Entonces, ¿qué pasaría ahí, por ejemplo? Creo que iba a preguntar lo mismo. Están en oposición quizás las formas de protestar o de reclamar. También está en las formas. Yo creo, la verdad, recuerden pero los esto es una vandalismos posición en la individual, motivada en lo colectivo. Yo le soy sincera, pero esto es una posición personal, opinable, y cada uno tiene su posición personal. Yo veo una protesta y me parece bien, por más que yo no pueda pasar, por más que a mí me claven en el tránsito 2 horas, a mí me parece bien, me hace bien, me gusta verlo, que eso sea posible, que no lo repriman y que no les digan váyanse a su casa. Que las personas puedan manifestarse y quejarse, me parece sano para todo funcionamiento social. Si eso se reprime, si eso se anula, si eso no se permite, hay problemas posteriores. Eso estalla en un problema posterior, en un conflicto más grave, violento, etc. Me parece importante. Y no es que puedo decir, bueno, no pueden cortar la 9 de julio porque es una vía importante, o no pueden ir a la Casa Rosada, o lo que sea, vayan, enciérrense en un gimnasio y reclamen. Digo, la razón de ser de una protesta social es visibilizar, tiene que ser en un lugar en que moleste. Para eso está la protesta. Si no molesto, si me voy a un local en Mataderos, un gimnasio, un club, y no le molesto a nadie, ¿qué les va a importar que yo esté protestando? No van a querer cambiar nada porque no le impido nada. Es también como usted dice, porque uno tampoco nunca sabe cuándo le va a tocar salir a protestar el día de mañana por algo que a uno también necesite que lo escuchen o algo que a alguno le moleste. Sí, y más allá de que eso obviamente es así desde la visión individual, también desde la visión colectiva.
hace que las cosas colectivamente funcionen mejor, socialmente funcionen mejor. Si yo acallo ciertas voces, eso va a tener problemas posteriores. Digo, por poner un ejemplo, que antes decían esto del libertinaje, opinión personal también. Si yo tengo que decir, estoy de acuerdo con las ideas libertarias, las personas que dicen no vacunas, no barbijo, no restricción, no nada, no estoy de acuerdo. Ahora, ¿me parece bien que puedan ir y cortar la calle? Me parece bárbaro. Hay que permitirlo. ¿Me impidieron transitar? Sí. No me importa. Está perfecto que eso pase. Y si tiene una emergencia, ¿no le importaría que se crucen en el medio de la calle y no poder pasar? Digamos, no creo que no haya posibilidades, digamos, en la no casuística, si nos ponemos en el caso por caso, yo creo que las ideas que nos rigen como sociedad no están hechas para la casuística. La casuística es un caso entre millones. Sí, digo, y no creo que sea imposible llegar de otro modo a un lugar, y sobre todo cuando son protestas como tiene que suceder con aviso, convocadas con antelación, entonces hay formas de evitar eso. Digo, la casuística es casuística, justamente, no es la generalidad. Sería el tema de las formas y el tema de la organización. Profe. Con esto que digo no quiere decir no tiene que haber, no es que no nos tenemos que respetar como ciudadanos y que yo quiera protestar quiere decir que el otro me importa nada. No estoy diciendo eso para nada. Claro, Entiéndase lo que quiero decir. Pasa por el respeto. Exacto. O sea, también es personal. Yo trabajé, ahora estoy en home office, trabajo de casa, pero laburé desde el 2001, que fue el estallido social, a la vuelta de Plaza de Mayo. O sea, yo me comí todas las manifestaciones, todo el proceso de protestar, pasé todos. O sea, ¿Y en no el te subte, parece en el importante, tren. pero no te parece, yo también siempre trabajé en el centro igual, ¿no? Pero ¿no te parece importante lo que pasó en 2001 como para decir, no, mejor pongámosle límites? Lo que pasó en 2001 justo fue una de las grandes muestras de la importancia que tiene la protesta social. Una sociedad con grandes dificultades económicas, sociales, ahogada, logró un cambio, porque pudo salir a la calle, reprimida, aún incluso con represión y muerte, ese mismo 20-21 de diciembre, logró un cambio. Yo creo que Sí, generalmente pero nos después pasa... de ahí siento que se desmadró todo. No, yo creo que generalmente nos pasa que vemos cómo nos afecta a nosotros. No pensamos en qué condiciones llevaron a esas personas a marchar en la calle. Si nosotros tenemos un poco de empatía y nos ponemos en lugar de esa persona que va ahí a morirse de calor o a morirse de frío o a sufrir la represión, ¿por qué te expones de esa manera? ¿Qué te está pasando? Sí, Involucrarnos, igual más allá, para mí cuando entramos en el entender. análisis individual de por qué porque yo ahí podría decir, bueno, ¿qué los llevó a los libertarios a estar ahí? Y no empatizar con eso, porque no me interesa. Si yo me pongo en el análisis individual de por qué están ahí, me parece que puede ser un poquito más peligroso. Creo que lo que debería estar detrás de este debate es, me parece importante para el colectivo, para la sociedad, que exista la posibilidad de que esto suceda, más allá de los argumentos que tienen las personas que están ahí para estar ahí, para estar marchando, protestando. ¿Se entiende? La importancia de poder manifestarse por los motivos que sean para cambiar las cosas o para pedir que se cambien las cosas. ¿Se entiende? Porque si me pongo en el análisis fino de por qué las personas están ahí, y me pongo como si yo tuviera la razón. De si, bueno, a mí me gusta lo que dicen o me parece válido o no. ¿Se entiende? Profesora, ahí con respecto a lo que decía nuestro compañero Gonzalo, donde dijo, bueno, el tema que se desmadró hoy en día lo que son las protestas, por ahí también pensé, yo estoy a favor de las marchas, de las protestas, porque es la única forma a veces de conseguir, como dijo usted, ¿no es cierto?, las cosas que uno pelea, por la que uno necesita. Pero lo que refería a nuestro compañero Gonzalo es que hoy en día a veces se desmadra porque algunos utilizan esas marchas con fines políticos, en la cual, como ejemplo, ¿no? Usted le pregunta a alguien qué haces acá y no sabe ni para qué estás, me trajeron. Entonces, es un ejemplo, ¿no?, que le doy, pero hay mucha gente que a veces no va con los fines
a esas marchas de protesta. Yo lo entiendo, para pero tratar de ahí el conseguir problema lo no que- ahí el problema no es la protesta o el derecho a protestar, sino otro. Y no digo que eso no tenga que solucionarse, pero no se logra, la solución de eso no es prohibir la protesta, hay que solucionarlo de otro modo, instruyendo, educando a los ciudadanos, eso es. No es, bueno, prohíbo la protesta porque la gente lo usa mal. ¿Se entiende lo que digo? Sí, lamentablemente. Ahí entendí. Ahí entendí el punto. Profesora, ¿le Yo puedo creo hacer que una consulta? la base de la molestia en cuanto a la protesta es que se generan destrozos, se generan cosas que no tienen nada que ver con lo que por ahí se está reclamando. Ahí es donde la mayoría. Pero digo supongo lo que- mismo, a mí tampoco me gusta ver que la Claro. gente rompe cosas, que la gente pinta Claro. edificios públicos, que deja toda la calle sucia, pero eso es, el problema es otro, eduquemos a las personas otro, para que no claro, hagan eso, tal no cual. prohibamos la protesta. Digo, vayamos a la causa del problema y ataquemos eso. ¿Se entiende? Yo coincido con usted, profe. A mí me pasa una situación igual, que es verdad, muchos durante las protestas son personas un poquito, con solo palabra decir, que no tienen una buena educación y te faltan al respeto por más que vos los trates bien. A mí prácticamente me quisieron apuñalar con solo el hecho de que yo quería pasar, pero tranquila, solamente me iba a bajar del vehículo en donde estaba, iba a caminar hacia el otro lado, pero prácticamente me agredieron. Pero bueno, Pero eso es situaciones casuística, también soy hay que sincera, educar eso es a casuística, la porque gente. protestas, no creo que las protestas siempre estén No. llevadas adelante por personas maleducadas, sin acceso a recursos educativos, no creo, la verdad, no siento eso, yo misma participé de reclamos, protesta no es solo pensar en piqueteros, y tampoco es algo negativo ni peyorativo, quiero decir. Protestas son miles, los que estaban a favor o los que estaban en contra del aborto, ¿sí? Y eso también es una protesta, y eso también buscaba un cambio. Así millones, las personas que estaban en contra de las restricciones el año pasado, y miles de otros ejemplos. Entonces, digo, la casuística y lo que nos haya pasado individualmente y lo que nos provoca la molestia individual no puede ser la base de una política pública, del reconocimiento o no reconocimiento de un derecho. En todo caso, pensar si hay problemas que se identifican en el ejercicio de un derecho, ver cómo solucionar esos problemas, no eliminar el María, derecho. perdón, te pido disculpas, yo me tengo que bajar por trabajo. Me Dale. encantó la clase. Dale. Espero la próxima. Chao, Dale. gracias por todo. Beso, Gonzalo. Profe, quería... Sí. Profesora. Igual ya terminamos, chicos, no se preocupen, porque estoy viendo que están diciendo... ahora ya terminamos. Ahora quiero cerrar con lo que vemos, la clase, lo que necesito para la clase que viene. Elena ¿Parece? quería hablar, profe. ¿Cómo? Sí, bueno, no quería contar una experiencia, pero bueno, no importa. No, sí, Elena, dale, que no hablaste en el resto de la clase, dale. No, nada, casualmente hace más o menos 20 días, yo vivo en la zona de Derqui, partido de Pilar, y bueno, hubo varios cortes de luz por mi zona, por mi barrio. Tuvimos 3 días sin luz y acá tenemos pozo, o sea, agua no es potable. Y fuimos a cortar un grupo de vecinos de acá del barrio, nos organizamos, un grupo de vecinos, fuimos a cortar las vías de San Martín. Obviamente la hora pico, la verdad que fue tremendo porque la misma gente que venía del trabajo nos agredía. Pero bueno, tuvimos, digamos, la respuesta a la hora de que nos cortaran que cortáramos, tuvimos la respuesta, no nos dio la luz y hasta el día de hoy no se cortó. Pero sí, tuvimos que comernos varios insultos de los mismos ciudadanos, ¿no? Que no entendía, o sea, y no es que éramos nosotros los agresivos, porque ahí muchas compañeras hablaban de que éramos, o sea, de la gente que es piquetera, pero todos no son iguales, digo. Sino que No, hay y es gente importante realmente... que esté garantizado para todos. Y esto que dice Elena me parece algo re importante. Ustedes cuando tienen un problema en su barrio, con sus vecinos, ¿qué no se les viene, o a mí, no sé, lo primero que se les viene como recurso es, bueno, salgamos a protestar? No es lo primero que dicen, bueno,
si tengo que solucionar esto, ¿qué puedo hacer? Y, bueno, está bien, reclamaré 1, 2, 3 veces, 4, 5, y después, ¿qué más nos queda? Reclamar, salir a protestar. Pasa, profe, que también en la mayoría de las protestas, a ver, hay agresión siempre, porque salir a protestar, uno sale a protestar cuando Yo le no veo molesta eso, algo. Lorenzo, la verdad. No siento que sea ese el caso. ¿Que sucede? A veces sí, no creo que sea todas las veces, ni la mayoría de las veces. Hay miles de protestas pacíficas. Perdón, Constantes. profe, O sea, Elena, vos que saliste a protestar por el corte, ¿hubo violencia? No, porque la verdad es que hablamos con los oficiales y ellos mismos nos cortaban, nos pusieron los patrulleros para cortar. Sí dejamos pasar la ambulancia, los bomberos, que justo hubo una emergencia, y bueno, sí le dábamos lugar, pero los que nos agredían era la misma sociedad, digamos, como que nos trataban de vagos, que fuéramos a trabajar, le decían a los policías, sáquenlos de ahí, estos muertos de hambre, y yo me sentía, yo no soy piquetera, o sea, me gusta sí reclamar mis derechos, y creo que era mi derecho, profe, porque ya habíamos hecho la denuncia en el ENRE por llamado, porque ahora es todo virtual. También a Edenor, porque somos de la zona de Edenor, pero no teníamos respuesta satisfactoria. Así que no nos quedó otra solución. Como en la mayoría de los casos. Bueno, ¿les parece que cerremos hasta acá y veamos lo que vamos a ver para la clase que viene? Sí. Bueno, clase que viene vamos a terminar. Siempre pasa que la primera clase hacemos, digamos, la primera unidad la vemos, la primera clase un poco y la segunda clase el otro. El resto de las unidades por lo general nos va a llevar una clase sola. Pero bueno, para la clase que viene entonces, primero lean el material de Gargarella que charlamos hoy sobre la tensión entre democracia y constitucionalismo. Tienen otro texto en la unidad que son los modelos constitucionales, ¿sí? Otro texto que también es de Gargarella, ¿sí? Eso lo tienen que traer para la clase que viene y tienen no lo considero trabajo práctico, pero es una guía de lectura, que es un cuadro para que vayan completando a partir de la lectura del texto cada uno de los modelos constitucionales. Entonces, lean el texto y completen ese cuadro. Y en clase vemos el cuadro. ¿Sí? ¿Está en la guía de lectura? Vamos a hablar sobre el texto y además ver los puntos del cuadro. ¿Sí? Además les recomiendo, en la unidad 1 tienen un videito también de Gargarella, ¿sí? Es muy Gargarella la unidad 1, un videito muy cortito sobre qué es la Constitución, como introducción. ¿Sí? Que también van a estar algunas de estas cosas que charlamos hoy y que están en el texto para la clase que viene, están ahí presentes, no directamente mencionadas, pero están presentes. Entonces vean ese videito que es corto. ¿Sí? ¿De quién es Gargarella? Roberto Gargarella es un constitucionalista argentino. Actual. ¿Sí? Lo van a ver, saca notas en La Nación, muchas veces no van a estar de acuerdo, o muchas veces sí, no importa, pero es un gran constitucionalista argentino, uno de los más importantes del país. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, para la clase que viene entonces eso, ya les dije, suscríbanse al canal de YouTube, mírense el videito que les dije, recomendaciones básicas para estudiantes de Derecho, y el de lectura de fallos, ¿sí? Traigan siempre la Constitución, y les doy una recomendación, no porque ya les dije, yo no tomo de memoria, ni les pido que se sepan los artículos de la Constitución de memoria, pero es importante esto que fuimos identificando a lo largo de la clase, que se vayan amigando con la Constitución Nacional, que vayan tomando cariño, ¿sí? Que la vayan conociendo. Es importante que todos sepamos, que no hagamos hablar a la Constitución sin saber lo que dice, que la leamos, ¿sí? Entonces les recomiendo que hoy a la noche, antes de irse a dormir, vayan a la Constitución y lean el artículo 1. Son 2 frases, o sea, lo leen en 3 segundos. Mañana, que mientras se toman un mate, leen el artículo 2, y así, o sea, de a poquito, y pueden leer 10 artículos juntos, que le va a llevar menos de 1 minuto, ¿no? Pero como quieran. Les recomiendo que de a poquito vayan amigándose con la Constitución, leyendo un artículo, el segundo, el tercero, cuarto, ¿sí? Hasta haber leído toda la Constitución, ¿sí? Leerse toda la Constitución, ponerse, ahora me tengo 1 hora libre, me voy a poner a leer la Constitución, es un bodrio, no les digo eso que hagan,
pero sí que a poquito se vayan amigando y vean qué es nuestra Constitución, qué dice, ¿sí? Bueno, creo que con eso estamos por hoy. Profe, ¿Dudas, preguntas, disculpe. comentarios? Lo que tenemos que leer entonces es Gargarella, tensión entre democracia y constitución. Todo lo que está en la unidad 1. Todo lo que está en la unidad 1. Sí, el tensión entre democracia y constitución que lo vimos hoy, y el otro, que es para la clase que viene, que es el de los modelos constitucionales. Con el cuadro que tienen ahí ese para tiene el mismo completar. título el título es así, modelos constitucionales, porque yo estoy viendo acá en la plataforma y no está con ese título. Decime, ¿qué dice? No me acuerdo el texto. No me acuerdo el nombre. No, por eso le pregunto con qué nombre está. Mire, Pero profe, decime. en la unidad 1... Todo lo que es unidad 1. En la unidad 1 dice bibliografía, dice Gargarello Roberto, constitucionalismo versus democracia, en teoría y crítica de derecho constitucional, y el otro que aparece de Gargarello es historia constitucional capítulo 1. Ese es el de los modelos. ¿Ese? Ok. Pero yo siempre que les diga un texto es el que está en la unidad, no se preocupen, que está puesto ahí. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿El cuadro para completar dónde está? También está en donde está la bibliografía. Debería estar en la unidad 1, si no, ahora reviso y se los subo. Bueno. No aparece acá, Sí, pero está, solamente Está cuando se abre el Dropbox, donde ¿Está? se puso el material, sí. Creo que dice Puso- trabajo práctico. Sí, va a decir trabajo práctico, sí. Sí, tienen que apretar donde dice unidad 1. Ah, bien, gracias. En el link que dice unidad 1 abajo. Exacto. Las unidades lo están como del- carpetitas en el campus, entonces tienen que apretar ahí y los lleva el Dropbox. Lo Bueno, del caso ¿algo también más? lo leemos, lo investigamos, profe. ¿Cómo? Lo de la educación religiosa en las escuelas públicas, eso también lo leamos. Se los voy a mandar por mail. Se los voy a mandar por mail, lo uso siempre como un buen ejemplo de esta tensión entre democracia y constitucionalismo. Se los mando por mail para que lo vean. O léanlo de ahí si quieren. Listo, estaba en la unidad. Perfecto. Ok. Bueno. Profe, una última pregunta. Usted dijo que podíamos leer fallos. ¿De esos también están ahí puestos en el...? Sí, están en cada unidad. Para la unidad 2 van a tener el primer fallo, que es Schifrin. Ok, gracias. Siempre vayan leyendo, o sea, guíense por el programa, sigue su hoja de ruta y el cronograma, y lo que está en el campus de la unidad por unidad, ¿sí? Que está puesto, lo que vamos a ver esa unidad con el material. ¿Sí? Esto que ustedes me decían, si yo no les mando a leer una constitución comentada, lo que ustedes van a ir viendo en los materiales son artículos de, por ejemplo, constituciones comentadas o grandes manuales de constitucionalistas, pero es un compendio que les hago yo porque me parece importante que tengan variedad en la lectura y para además no se tengan que comprar un manual, una constitución comentada que está arriba de los 7.000 pesos, 8.000 pesos, digamos, pero es el compendio que elegí para ustedes especialmente para que tengan una visión completa de los temas, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe, la semana que viene en la clase va a ser a las 8 o a las 8:15. 8:15, siempre desde las 8 o 8:15 estamos, como pasa cuando vamos al aula. ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien? Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Estamos todos profesora. en órbita para arrancar un cuatrimestre con mucho aprendizaje, ¿no? Estamos motivados. Muy bien. Linda eso es clase. Importantísimo. Espero que les dure. Gracias. Sí, muy linda clase. Bueno, que tengan lindo fin de semana. Gracias. Llama la clase. Gracias igualmente. Saludos. Chao, hasta luego.